La versión 0.22 de BeamNG Drive trajo al juego, como ya saben, muchas novedades y muchos cambios que han implementado, como por ejemplo el poder salir del coche y caminar en primera persona, y también añadieron pues algunos vehículos como pueden ser el Solid Wendover y otras características. Pero quizás uno de los cambios que pasó desapercibido fue la implementación de garajes y concesionarios a los mapas de BeamNG Drive. Estos garajes y concesionarios se encuentran repartidos por algunos de los principales mapas del BeamNG Drive. Un aspecto muy llamativo que tienen estos garajes es que en ellos podemos encontrar coches, ¿vale? Vehículos que se encuentran tapados y que por algún motivo pues el juego no nos quiere enseñar, y esto da lugar a la creación de numerosas hipótesis, ya que bueno, por lo menos para mí me da a entender de que algo grande se viene para el Beam, ¿vale? De que algún cambio están preparando, y ahora les voy a contar cuál es mi hipótesis, ¿vale? Y lo que creo que está pasando y por qué han metido estos garajes y cuál es su motivo, ¿no? Cuál es la razón de que hayan hecho todo esto, ya que tiene que haber algún motivo y no simplemente que los hayan puesto pues sin más. Entonces, bueno, para los que llevan siguiendo el BeamNG Drive y están continuamente pues al tanto de las actualizaciones que van sacando, como sabrán, desde hace pues no sé si 2 o 3 actualizaciones, no sé si fue en la 0.18 o 0.19, los desarrolladores del BeamNG Drive decidieron quitar la opción del garaje, ¿vale? Era una opción que nos aparecía en el menú principal y con la cual nosotros podíamos modificar nuestros vehículos de la manera que quisiéramos, podíamos cambiarles partes, pues añadirle mejores motores, etcétera, y tenía pues una interfaz en la que nosotros podíamos cambiar pues muy fácilmente las diferentes partes del vehículo. Esto era todo dentro de un mapa en sí, que era como el mapa del garaje, y una vez que tú modificaras ese vehículo ya lo podías guardar y lo podías usar pues en otro mapa del juego. Entonces este modo lo quitaron porque según ellos pues tenía muchos fallos y no estaba pues del todo bien de lo que les gustaría a ellos. Entonces esta opción fue quitada del juego simplemente y no nos volvieron a dar ninguna explicación. Entonces aquí es donde entra mi hipótesis sobre todo esto, ¿vale? Sobre los garajes y los concesionarios del juego. Como les digo, tras esas actualizaciones no se supo nada más del modo garaje, ¿vale? Era una opción que realmente mucha gente utilizaba, de hecho yo mismo utilizaba para algunos de mis vídeos, y era una opción la verdad que desde mi punto de vista que estaba bastante bien, bastante útil, aunque sí que es verdad que se podían corregir algunas cosas. Entonces, como les comento, lo que a mí me resulta llamativo es que no es solo que hayan añadido algunos garajes, es que han añadido muchos garajes repartidos por todos los mapas principales del BeamNG, y esto para mí, ¿vale? Lo que me da a entender es que lo que están preparando es una versión mucho más mejorada del modo garaje que teníamos pues anteriormente, pero en esta ocasión es posible, ¿vale? Es posible que en esos edificios que han implementado pues se pueda realmente entrar a ellos, ¿vale? Y desde ahí como modificar el vehículo, ya sea al igual que se hace en otros juegos como GTA, por ejemplo. Y la verdad que bueno, esto es simplemente una hipótesis, ¿vale? Lo que yo opino, pero que la verdad que sinceramente podría estar bastante bien. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué creo yo que esto pudiera pasar, ¿vale? ¿Por qué creo yo que pudieran poner garajes en los que tú puedas entrar y modificar tus coches? Pues por la razón que les decía antes, porque ese modo garaje lo quitaron y dijeron que lo iban a añadir más adelante en el juego, ¿vale? En posteriores actualizaciones, y no se supo nada más de esto. Entonces, claro, que pongan ahora diferentes garajes repartidos por todo el mapa, así como concesionarios, la verdad que yo lo que creo es que vas a poder conducir pues tus vehículos, llevarlos a esos garajes, modificarlos ahí, volver a salir, y luego también incluso, ¿vale? Podrías a lo mejor ir a los concesionarios en los que hay pues tienen coches de exposición, y a lo mejor pues pondrían alguna interfaz o algo así en la que tú puedas llegar a ese sitio y a lo mejor comprar incluso un coche. Entonces ya esto abriría la verdad un mundo pues totalmente nuevo para el BeamNG Drive. Esto simplemente, como les digo, pues mi hipótesis, pero no me digan que no estaría bien pues ir con tu coche conduciendo y poder meterte en un garaje, modificar tus vehículos, y pues estaría, la verdad yo creo que estaría bastante guay. Esto podría abrir muchas posibilidades con respecto a un modo multijugador, ¿vale? Realmente, bueno, como saben, el modo multijugador lleva ya desde hace prácticamente más de un año, el BeamMP.
y pues en este modo, como ya saben, pueden jugar online con sus amigos y la verdad que lo han mejorado muchísimo y está bastante bien. Y yo la verdad que se me hace que los del BIM van a sacar, ¿vale? Van a sacar oficialmente un modo multiplayer, no sé cuándo, pero la verdad que tiene pinta de que va a ser dentro de muy poco, ya que bueno, si unos otros desarrolladores han sido capaces de crear este modo y no es oficial, pues sería raro que los desarrolladores oficiales no pusieran esto dentro de su juego. Pero bueno, al final todo esto son simplemente especulaciones, son un poco de suposiciones y pues realmente nunca sabremos lo que va a pasar, pero ya les digo que yo creo que esto puede ser bastante probable. O sea, no creo que se hayan hecho el trabajo de currarse tantas marcas de cada uno de los garajes. Si se fijan, tienen como su logo, etcétera. No creo que se hayan como currado todo este trabajo para simplemente dejarlo ahí y ya está, sino que creo que realmente van a utilizarlo de otra forma. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo, pues charlando un poco sobre qué es lo que puede ocurrir con esta nueva implementación que han añadido en las últimas actualizaciones. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.